Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por la vida y por esta oportunidad que tenemos de continuar estudiando su palabra a pesar de las adversidades que nos tiene la vida. No sé si será el último video o el último estudio por este medio, porque con los cambios de gobierno que han habido hace el día de ayer y anteayer, entonces no podemos afirmar nada, pero en principio ya nos vamos a empezar a congregar en los templos, puesto que cuando asume el nuevo presidente se ha declarado católico y defensor de la libertad de culto. Esperemos que nada cambie y que todo siga para bien. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo el tema del divorcio y como consecuencia de aquello, si es posible, el segundo matrimonio. Es un tema muy vigente, muy importante que lo comprendamos bien. Ya hemos estudiado en 2 clases acerca de este tema y continuaremos y trataremos de avanzar algo más. Vamos a orar. Señor Padre, te agradezco por tu amor, por que tú tienes cuidado de tus hijos, porque quieres que hagamos las cosas bien, quieres que crezcamos en perfección, que cada día nos parezcamos a ti, como dice tu palabra, como nos enseña el apóstol Juan, que debemos andar en tus caminos y en tus pisadas, y que debemos parecernos a ti, Señor. Ayúdanos, pues, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que tú puedas realmente guiarnos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos visto, pues, hermanos, que Dios es defensor del matrimonio porque es un diseño de Él, que Él está en contra del divorcio, ¿no? Él aborrece el repudio, veíamos en la clase pasada, y que el fundamento de él es que la gente se case por una sola vez y mantenga esto hasta el final. Esa es la voluntad original de Dios. Sin embargo, a raíz de la maldad humana, de la dureza humana y de esa tendencia natural de que el hombre peque, sea creyente o no sea creyente, con ley o sin ley, el Señor permitió que se produjera el divorcio y como consecuencia un segundo matrimonio. Hasta antes de la ley no había una ordenanza clara acerca de eso, pero eso no quiere decir que no hayan existido divorcios. Recién con la ley, veíamos ya entrando en la clase pasada, finalizándola, para podernos introducir a la clase de hoy día, vimos la cita de Levítico 21:7, y aquí aparece por primera vez esta mención al divorcio y al segundo matrimonio, planteado con algunas excepciones. Entonces vamos a leer Levítico 21:7, dice lo siguiente: con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con una mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Si usted lee del versículo 1, la ordenanza de Levítico en este capítulo está expresada para los sacerdotes. Es decir, no es una ordenanza general, sino es una ordenanza específica para que los sacerdotes la cumplan. Entonces, ¿qué dice a los sacerdotes respecto al matrimonio? Le dice: no te puedes casar con una prostituta. No te puedes casar con una mujer infame. La mujer infame, miren cómo la pone al mismo nivel que una prostituta. Bueno, la mujer infame es una mujer que toda su vida está llena de infamia, de mentira, de maledicencias. Eso es una mujer con la que un sacerdote no se debía casar. Y dice además ahí, ni con una mujer repudiada por su marido, o sea, una mujer que se le había dado carta de divorcio y que estaba separada o divorciada. Con esas mujeres no se podía casar, los sacerdotes en general, ¿sí? No se podían casar. Esto nos dice 2 cosas. Primero, de que ya en los tiempos de Moisés, como en los tiempos antes de la ley, existían mujeres divorciadas. Ya existían mujeres divorciadas, pero tenían la posibilidad de volverse a casar, porque la prohibición expresa es para los sacerdotes.
No es una prohibición general para todos los israelitas. La primera implicancia, que ya existían mujeres divorciadas. Segunda implicancia, que cualquier hombre se podía casar con cualquier tipo de estas mujeres. Obviamente todo tiene consecuencias y ellos sabían las consecuencias que podían tener de casarse con algún tipo de mujer. Pero aquí lo que Dios no está evaluando la moral de las mujeres, sino que Dios está dando como una segunda oportunidad a aquellas personas que pecaron. Porque la intención de Dios siempre es perdonar. El perdón es una acción transversal encima aún de los principios del matrimonio, encima de los principios del adulterio, encima de los principios de la fornicación. Toda la obra de Cristo es para perdonar. Así que el perdón está sobre todo tipo de principio. Y obviamente lo que Dios está operando en esta ley es que está dándole oportunidad a pecadores, porque quiere perdonar a los pecadores, no quiere que los pecadores sigan en la misma condición. Entonces, la ley expresa que ya habían divorciadas y que un hombre podía casarse con cualquiera de ese tipo de mujeres, específicamente con las divorciadas, porque el hombre que se casaba con una mujer divorciada la estaba reivindicando de alguna manera y dándole la oportunidad a que haga una nueva vida con él. Entonces, esa es la prohibición específica para los sacerdotes, no es para la gente en general. Entonces, si seguimos leyendo, sigue hablando para los sacerdotes y en el versículo 14 da una prohibición más específica para el sumo sacerdote. Entonces, para el sumo sacerdote, que es el líder de todos los sacerdotes, que es la imagen también de Cristo, recuerden que Cristo es llamado sumo sacerdote, para él la prohibición era la siguiente: no tomarás viuda. A ver, ¿qué culpa tiene la viuda? Pero le dice al sumo sacerdote, con viudas no, ni repudiada, o sea, divorciadas tampoco, ni infame ni ramera, que ya era la prohibición general para los sacerdotes, sino tomarás de tu pueblo una virgen como mujer. O sea, el sumo sacerdote solo se podía casar con una mujer virgen, representando la pureza del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Aquí es sumo sacerdote con iglesia. Sumo sacerdote con una virgen. Figura de Cristo con la iglesia pura. Pero esa provisión era para él, para el sumo sacerdote. No había provisión alguna general para que una viuda se vuelva a casar, porque eso continúa extendido en el Nuevo Testamento. Usted puede ir a la cita del Nuevo Testamento, puede ir a Romanos capítulo 7, versículo de 2 al 3, Romanos 7 del 2 al 3, y en 1 Timoteo capítulo 5, verso 14, 1 Timoteo 5, 14, son expresiones claras que las viudas se pueden casar. O sea, no hay prohibición para que una viuda se vuelva a casar, porque el compromiso está que la muerte los separe. Entonces, viendo el contexto, entonces diríamos que se le prohíbe solo al sumo sacerdote, o viuda o divorciada, a él. Pero cualquier persona podía casarse con una viuda o con una divorciada. Entonces, vemos que aquí la ley sí está permitiendo que una mujer divorciada se case por segunda vez. Sí lo permite. Sí está permitiendo eso el Señor. Entonces, vamos entrando a un tema que ya aparece en el Antiguo Testamento y que necesita una explicación luego con lo que Jesús va a decir y con lo que Pablo va a decir. Pero primero fijémonos en lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Bajo la ley de Moisés no había nada de malo en que una mujer divorciada se casara de nuevo, ¿verdad? Y ahí habla de la mujer ramera. Además habla de la mujer ramera. Es decir, que aún una mujer que haya sido fornicaria o mancillada o que simplemente ha sido deshonrada, miren, una prostituta, también podía casarse. Y en consecuencia también podía casarse una fornicaria.
es decir, aquellas mujeres que tuvieron relaciones antes de casarse y ya habían perdido su virginidad. Entonces aún ellas obviamente están incluidas en la libertad de casarse. Porque recuerden siempre, el principio es el perdón. El hombre que se casaba con ese tipo de mujer era porque la perdonaba. Era porque estaba de acuerdo en reivindicarla. La prohibición solo era para los sacerdotes y el sumo sacerdote. Siempre ha habido ese espíritu de perdón en Dios. Entonces, más allá de las connotaciones morales que cualquier persona pueda decidir de con qué tipo de mujer se casa, lo cierto es que Dios quiere reivindicar a todo pecador. Esa es la razón más general de Dios, el principio más grande, el perdón. Entonces obviamente está claro que ya en el Antiguo Testamento el Señor le da oportunidad a ese tipo de personas. Vámonos ahora a otra excepción más en esa permisividad del divorcio y del segundo matrimonio. Hay otras excepciones. Vámonos a Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Vamos a leer Deuteronomio 24 del 1 al 4. Dice: cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la permisividad de la ley, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Directo. No hay prohibición para aquella mujer que ha sido repudiada volverse a casar de nuevo. Pero si este último la rechaza, el segundo esposo, y le escribe una carta de divorcio, se le entrega en la mano y la despide de su casa. O si muere el último hombre que la tomó por mujer, es decir, si muere el segundo esposo, no podrá su primer marido, el primero que tuvo, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Yahvé, y tú no debes pervertir la tierra que Yahvé tu Dios te da como heredad. Lo está diciendo en Deuteronomio, en el contexto que ya Israel era un pueblo, que Israel ya estaba camino a ser un reino, que ya estaba establecido. Era un recordatorio de lo que había dicho en Levítico. Entonces le dice, otra excepción: todos se pueden casar con mujeres divorciadas, primero, segundo, tercero, no pone límite al matrimonio. Le dice, pero hay una excepción: esa mujer, si se ha divorciado por segunda vez, o si muere su esposo, su segundo esposo, el primero no la puede tomar. Entonces la excepción es para el primero que la votó, que la indujo al divorcio. Él no puede volver a casarse con ella. Esa es la única prohibición. Entonces fíjese que en ambos casos el Señor lo que está centrando su atención es que no está enfatizando la causa del divorcio, sino le está enfatizando en la recuperación de la persona. No está centrándose en por qué el hombre la votó, porque si la vota por adulterio, la consecuencia era que la mujer muriera apedreada. Pero aquí vemos que no siempre el caso era por adulterio, porque se volvían a casar. Es decir, que la causa del divorcio no fue el adulterio. Simplemente porque a un hombre se le ocurría cualquier cosa indecente, la podía dar carta de divorcio. También podemos pensar en la posibilidad de que ese hombre por algún motivo no quería que la maten, entonces la dejaba libre y no decía que había adulterado. O sea, hay miles de escenarios que pueden haber acontecido y siguen aconteciendo, en la cual la mujer divorciada, y bajo la ley aún de Moisés, se podía volver a casar. O sea, hay varios escenarios. Si era la causa el adulterio, podía ser perdonada por su primer esposo para que se vuelva a casar.
Porque si él denunciaba que era adulterio, la condena era muerte a pedradas. Recuerden la escena de Jesús, que una mujer iba a ser apedreada por adúltera, y Jesús dice, a ver, el que no tiene pecado tire la primera piedra. O sea, ya Jesús reivindica ese principio del perdón. Entonces, lo que Dios no centra su atención en la causa, porque Él quiere perdonar el pecado del ser humano, ¿no? Él está más bien centrando su atención en el perdón, en que esa mujer vuelva a rehacer su vida. Y siempre centra su atención en la víctima, porque así como pasa con la mujer, en nuestros tiempos puede pasar con el hombre, ¿no? Entonces, las prohibiciones eran específicas para ciertas condiciones. En el Levítico para los sacerdotes, aquí en Deuteronomio para el hombre, el primer esposo. Vamos entonces llegando ya a un primer resumen de lo que hemos avanzado hasta acá, y podemos afirmar de que aunque Dios declara que odia el divorcio, Él no da ninguna indicación antes o durante el Viejo Testamento acerca de que el segundo matrimonio era pecado. No dice, más bien alienta al segundo matrimonio, dando solo dos excepciones, que ya les hemos visto, ¿verdad? Entonces, eso resumiendo. Entonces, esto parece contrastante con lo que Jesús dijo. Jesús dijo acerca de la gente divorciada en Mateo 5:32, que vamos a desarrollarlo más adelante. Él dijo que el que se casaba con una divorciada cometía adulterio. Pues aquí está pasando algo. O nosotros estamos malinterpretando el Antiguo Testamento, o estamos malinterpretando las palabras de Jesús. Algo está pasando. Porque Jesús no puede venir y cambiar la ley, porque no lo hace. Dice la palabra de Dios que Jesús cumple la ley. Entonces puede pasar que nosotros estamos interpretando mal las palabras de Jesús, o la estamos teniendo un contexto diferente, porque el Antiguo Testamento no puede contradecir al Nuevo, ni el Nuevo puede contradecir al Antiguo. Es más, las interpretaciones de Jesús son respecto a la ley, pero son las interpretaciones genuinas y mejoradas por entenderlo de alguna forma. Pero no hay una contradicción directa. Todo lo que es del Antiguo Testamento es figura de lo que había venir en el Nuevo Testamento. Eso lo dice Pablo en el libro Colosenses. Entonces, vamos a llegar a ese punto para entender realmente cuál es el contexto en que Jesús está hablando del divorcio y del segundo matrimonio. Pero hasta aquí es claro que la ley sí permitía el divorcio y sí permitía el segundo matrimonio, y eso no era considerado pecado. Vamos a hacer nada más algunas aclaraciones adicionales para ir terminando. En Deuteronomio tampoco no dice nada acerca de la legitimidad de sus dos divorcios. La ley no centra por qué se divorció dos veces y por qué esa mujer se para divorciando y se para casando de nuevo. No lo dice tampoco. Tampoco habla de su indecencia, cuál fue la causa del divorcio, sino que el Señor está dando siempre oportunidades. Cuando habla de que el segundo esposo se volvió a casar con ella y después se vuelve contra ella, una vez más no podemos saber quién es el culpable. Si fue él, que le sacó en cara que ya era su segunda esposa, su segundo esposo, o si fue ella, o si los compartían la culpa. No dice y no menciona la ley que hay que cumplir ciertos requisitos para que el divorcio sea válido, no. Simplemente dice si se divorcia. No hay diferencias. Vemos aquí pues que la gracia de Dios está extendida para toda persona que comete pecado. Y lo que Él quiere, volvemos a insistir, es que la mujer sea reivindicada y que el esposo también. Sin embargo, estos prejuicios de que si un divorcio es válido o no es válido, y como consecuencia si se casa de nuevo es pecado o no es pecado, este prejuicio que viene de una mala interpretación de lo que vamos a ver más adelante, se usa. Entonces para algunos
sí es válido, para otros no es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, si te divorcias, sea cual fuera la razón, aún sea la máxima razón el adulterio, entonces te puedes volver a casar, porque va a depender mucho de los que se divorcian, de lo que acuerden. Sino que son prejuicios que se han metido como parte de la doctrina de algunas iglesias y los aplican, pero nos damos cuenta que no es bíblico. Son criterios muy respetados, pero finalmente terminan siendo criterios humanos. La ley no dice nada acerca de si una causa es válida y otra no. Si un divorcio es legítimo y el otro no. Eso no dice la ley. Entonces, para terminar, podemos extender esto inclusive a la gente que, por ejemplo, ha sido fornicaria y se convierte y luego se casa como si no hubiera cometido ningún pecado. En ese caso, ningún fornicario se podría casar o ninguna fornicaria se podría casar. El principio entonces del matrimonio se extiende a que se cumpla con el mandato de Dios de una unión firme. Dios quiere que sea una unión firme, pero si por causa de la maldad humana se produce el divorcio, ellos tienen la oportunidad de volver a rehacer sus vidas. Eso es lo que hasta aquí hemos aprendido, lo que la ley dice. ¿No quisiéramos que haya un divorcio? No, ¿verdad? No es lo que Dios quiere. Dice que lo odia y repudia. Sin embargo, cuando es inevitable, y a eso queremos llegar, a esas personas que inevitablemente se tuvieron que divorciar, lo que hasta ahora la ley dice es que se pueden volver a casar bajo ese principio de la ley. Vamos a ver en las próximas clases qué dice Jesús y qué dice Pablo como enseñanza de la iglesia. Pero hasta aquí dejamos las bases sentadas claras de lo que Dios tenía ya previsto en la ley. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy por este estudio. Queremos que tú añadas lo que yo no puedo decir y que los hermanos comprendan tu voluntad. Señor, ayúdanos. Tenemos tanta necesidad de aprender de tu palabra y queremos ser guiados de manera correcta. Así que tú eres el Dios de la iglesia, tú eres el Señor de la iglesia y tu perdón va más allá de nuestros propios juicios, de nuestros propios prejuicios, y tú has muerto en la cruz para perdonar todo tipo de pecado. Así que oramos para que aún este pecado que la gente comete, Señor, rompiendo el matrimonio, sea, Señor, perdonado en aquellos que lo han hecho. Tú amas el matrimonio y aborreces el divorcio, pero tienes soluciones para aquellos que han cometido ese pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Y probablemente nos tengamos que ver ya presencialmente el próximo miércoles. Bendiciones, hermanos. Mucho gusto de estar con ustedes. Amén. Dios los bendiga.